Soy Harper, y siempre me han cautivado las historias de amor donde el chico conquista a la chica. Así que, cuando Aaron entró en mi vida, enviándome dulces mensajes por la mañana y llamándome tarde en la noche solo para escuchar sobre mi día, me enganché, casi parecía demasiado perfecto. Y pronto me encontré pensando, esto es el amor. Nuestros amigos nos miraban y decían que estábamos hechos el uno para el otro. Pero luego estaba la abuela June, siempre me decía, Harper, querida, observa las señales. Cuando un hombre quiere todo tu tiempo, no es solo amor, podría estar tratando de controlarte. Yo me reía, pensando que era solo una idea anticuada, pero Aaron, él era diferente. O eso pensaba. Una noche, estábamos sentados en mi viejo sofá, y él sostenía mi mano un poco demasiado fuerte cuando casualmente me preguntó, ¿conociste a alguien interesante en el trabajo hoy? Lo dejé pasar, hablando de la gente de siempre, la misma gente de siempre, respondí. ¿Nadie nuevo?, preguntó, apretando un poco más mi mano. No, solo lo de siempre. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Intenté soltar mi mano suavemente, esperando aliviar la tensión. Solo me aseguro de que todo esté bien, dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. La noche siguió, la televisión encendida de fondo, pero mi mente no estaba en ella. Las palabras de la abuela June resonaban en mi cabeza, y mientras más pensaba en ellas, más pesadas se volvían. Empecé a sentirlo, la línea entre el amor y el control comenzaba a ser clara. Cuando Aaron se fue esa noche, una extraña sensación de alivio me invadió, sola en mi apartamento. El silencio era sofocante y la duda comenzó a aparecer. Casi llamé a la abuela June, pero era tarde y sabía que esto era algo que debía resolver por mí misma. Al día siguiente, mientras el reloj parpadeaba en la cocina, finalmente admití que la abuela June tenía razón. Había una delgada línea entre el amor y la cautividad, y yo había ignorado todas las señales, pensando que eran solo muestras de afecto. Después de que Aaron y yo nos casamos y nos instalamos en mi casa cubierta de yedra, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Una noche, estábamos sentados en el porche, el olor a pino en el aire, y la mano de Aaron seguía descansando un poco demasiado firmemente sobre la mía cuando preguntó, ¿quién es ese nuevo chico en el trabajo? Peter, de marketing, respondí. Murmuró, apretando la mandíbula. Reconocí esa mirada, era la que ponía cuando no confiaba en algo. Poco a poco, sus preguntas pasaron de ser casuales a ser intrusivas. Luego vinieron las críticas a mi vestuario. Una mañana de domingo, mientras elegía un vestido para el almuerzo con amigos, Aaron habló. Ese está bien, dijo, señalando un vestido sencillo. El azul es mejor, es más alegre, dije, sosteniendo mi favorito. Negó con la cabeza. Te verías demasiado llamativa. Ponte el otro, insistió. No sonaba como una sugerencia. Pero Aaron, es solo un vestido, protesté. Créeme, Harper, solo te estoy cuidando, respondió, pero sonaba menos a cuidado y más a control. No solo eran mis ropas, mi vida social también empezó a cambiar. Las cenas con amigos se hicieron menos frecuentes, mi teléfono dejaba de vibrar, y pronto las invitaciones desaparecieron por completo. Una noche, Aaron se dejó caer junto a mí en el sofá, con el rostro sombrío. Mark llamó. Quiere que nos veamos para tomar algo el próximo sábado, dijo. Le dije que estamos ocupados. ¿Lo estamos?, pregunté, sorprendida. Mark y Laura, nuestros amigos de pareja, se habían distanciado últimamente. No necesitamos pasar tanto tiempo con ellos, respondió Aaron, evitando mi mirada. Tienes a mí, y yo te tengo a ti. Eso es suficiente, ¿no? Me congelé. Debí haber dicho algo, decirle que ya no éramos solo nosotros, que éramos individuos. Pero estaba demasiado cansada para pelear. Eso es suficiente, susurré, mi voz apenas audible, incluso para mí misma. Sentía que me deslizaba lejos, perdiendo pedazos de quién era. Y no fue hasta que encontré una vieja foto de mí misma riendo con mis amigos que me di cuenta de lo lejos que había llegado de esa mujer. Últimamente, el amor de Aaron se sentía como una prisión. Aparecía sin previo aviso en mi oficina, como si fuera dueño del lugar, y de mí también. Solo estaba en el barrio, decía, mostrando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una mañana, decidí usar mi falda lápiz favorita para ir al trabajo. Cuando entré a la habitación, el rostro de Aaron se retorció en desaprobación. ¿Por qué necesitas ponerte eso?, preguntó con brusquedad. Es solo una falda, Aaron, dije, tratando de mantener la calma. ¿Para quién te estás vistiendo?, exigió, con sospecha pesada en su voz. Para mí misma, respondí, pero sabía que no me creía. Al día siguiente, fui a mi closet y descubrí que no solo había desaparecido mi falda, sino que la mitad de mi guardarropa ya no estaba. El pánico me recorrió, frío y agudo. Encontré a Aaron en la cocina,
haciendo café como si nada estuviera mal. ¿Dónde están mis ropas, Aarón?, pregunté, con la voz temblorosa. No eran apropiadas, dijo, como si no fuera gran cosa. Un favor, añadió, con tono inquietantemente tranquilo, como si hablara del clima. ¿Un favor?, repetí, mi mente dando vueltas, decidiendo qué puedo y qué no puedo ponerme. Mi voz temblaba de rabia e incredulidad. No pude esconder el shock en mi voz, era abrumador, y la incredulidad goteaba de cada palabra que pronunciaba. Es para lo mejor, Harper, lo entenderás más tarde, dijo la voz de Aarón, llena de una falsa certeza que me recorrió la columna como un escalofrío. Mientras llenaba los papeles del FMLA, todo se volvió claro. Aarón no estaba preocupado por mi bienestar, sino por el control. Poco a poco, pero de forma segura, estaba destruyendo mi independencia, moldeándome en algo más pequeño, menos libre. Sentada allí, en la mesa de la cocina, me di cuenta de que la casa acogedora que una vez amé se había transformado en una prisión bellamente decorada, y Aarón ya no era mi compañero, era quien cerraba las puertas. El día se alargó, borroso y sin sentido. En el trabajo, seguí la rutina, una versión vacía de mí misma. Sonreía cuando era necesario, pero por dentro, una tormenta rugía. Mi teléfono, que antes estaba lleno de momentos familiares felices, ahora parecía un cruel recordatorio de una vida que se me escapaba de las manos. Los recuerdos ya no eran míos, pertenecían a otra persona. Cuando llegué a casa, me senté en el coche durante lo que pareció una eternidad. La casa se alzaba ante mí, y entrar allí se sentía como entrar en una niebla asfixiante. Finalmente, abrí la puerta, recibida por la falsa alegría de Aarón y el olor a cena. Actuaba como si fuera solo otra noche más, pero no lo era, y no estaba segura de que mañana fuera a ser diferente. En el trabajo, mi jefe, el señor Jacobs, dejó una carpeta gruesa sobre mi escritorio. Nuevo proyecto, Harper, va a requerir algunas noches largas, pero sé que eres la persona indicada para el trabajo. Sus palabras sonaban vacías, y me esforzaba por mantener la sonrisa en mi rostro, mientras sentía un nudo pesado en el estómago. Esa noche, durante la cena, ya no pude quedarme callada. No voy a renunciar, le dije a Aarón. Las palabras me sabían extrañas en la lengua. El tenedor de Aarón chocó contra su plato. Su mirada se estrechó con una hostilidad repentina. Vas a renunciar, declaró, su voz llena de expectativas. Aarón, renunciar no es tan fácil, dije, tratando de razonar con él. Soy buena en mi trabajo, y necesitamos los ingresos. Sus manos golpearon la mesa. Ninguna esposa mía va a trabajar para satisfacer las demandas de un jefe, gritó, su tono áspero. Antes de que pudiera responder, su madre, Evelyn, apareció, como si la tensión en el aire la hubiera convocado. Harper, querida, dijo, retorciéndose las manos nerviosa, ¿no puedes dejar que Aarón tenga lo que quiere? Esto no se sentía bien, pero, en el fondo, todavía amaba a Aarón, o al menos, una parte de mí lo hacía, así que traté de encontrar un punto medio. ¿Qué tal si trabajo desde casa? Así los dos conseguimos lo que queremos, ¿verdad? Aarón se dejó caer en su silla, murmurando, está bien, pero no noches largas. Evelyn sonrió aliviada, sus ojos pálidos agradeciéndome en silencio, pero yo, me sentía atrapada, sofocada por los cambios de humor de Aarón y la preocupación constante de Evelyn. Durante las siguientes semanas, mi oficina en casa se convirtió en mi nueva realidad. Las miradas ocasionales de Aarón por encima de mi hombro y las frecuentes visitas de Evelyn me ataban a esta existencia confinada. El trabajo ofreció algo de alivio. El señor Jacobs llamaba de vez en cuando. Su voz ruda era una rara fuente de aliento. Lo estás manteniendo, Harper, me decía, y yo forzaba una sonrisa como respuesta. Una noche, después de un largo día, me desplomé junto a Aarón en el sofá, agotada. El trabajo ha terminado, murmuré, mi voz vacía. Él apenas me miró, pasando los canales como si yo fuera invisible. ¿Has estado hablando mucho con Jacobs últimamente? Sí, Aarón, dije, evitando su mirada, es parte de mi trabajo. Gruñó, un sonido sin sentido, como todo lo demás en estos días. Eso es lo que pasa con Aarón. La mujer en el espejo parecía tan distante, como una extraña cuyos ojos estaban llenos de preguntas que tenía demasiado miedo de enfrentar. Un día, tomé un taxi para ir a casa de la abuela. Cuando llegué, Aarón estaba esperando afuera, con los ojos brillando de ira tan pronto como me vio. Antes de que pudiera siquiera tomar mi cambio, confrontó al conductor. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Aarón, su voz fuerte y furiosa. Relájate, Aarón, es solo un taxista, dije, tratando de calmar la situación. El conductor, sintiendo el problema, se fue rápidamente sin decir una palabra.
Adentro, Aarón siguió caminando de un lado a otro mientras me lanzaba miradas furiosas. ¿De verdad, Aarón? ¿Estás haciendo un escándalo por nada?, dije, tratando de mantener la calma. No es nada, rugió. ¿Quién sabe qué estabas haciendo? Rodé los ojos, agotada por el drama. Póntelo en la cabeza. Eso no fue todo. Unos días después, entré a la cocina y encontré a Aarón revisando mi teléfono mientras yo cocinaba. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, le exigí, arrebatándole mi teléfono. Solo estaba, tartamudeó, atrapado como un niño en pleno acto. ¿Qué tiene de interesante? Ya había tenido suficiente. ¿Estás en serio? ¿Crees que está bien invadir mi privacidad? Lo siento, murmuró, su voz suavizándose. No volverá a pasar. No volverá, respondí, mi voz helada, porque esto es una locura. Estás actuando como un lunático. La cagué, lo siento, dijo, sonando genuino. Respiré profundamente, todavía furiosa, pero sin estar dispuesta a tirar todo a la basura. No todavía, al menos. Está bien, pero esto tiene que parar, Aarón, no más celos, tómatelo con calma. Asintió rápidamente. Sí, claro, te lo prometo. Quería creerle, pensar que las cosas podrían mejorar, pero una parte de mí sabía que esa esperanza era frágil, fácilmente rota por un patrón que empezaba a sentirse demasiado familiar. Luego, una mañana, noté un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, frente a mi casa. Al principio parecía nada, pero luego lo vi de nuevo, y de nuevo, unos días después, lo vi cerca del supermercado, luego en la tintorería, el mismo coche, el mismo lugar, como si me estuviera siguiendo. La gota que colmó el vaso fue cuando el coche me siguió hasta la biblioteca. Tomé un desvío, solo para probar. Efectivamente, el coche se quedó atrás. Cuando estacioné, lo hizo también. Esto no era una coincidencia. Se sentía absurdo, como una escena de una novela de detectives cursi, pero mi corazón latía acelerado, entre miedo y rabia. Algo no estaba bien, y ya no podía ignorarlo. Agarré mi teléfono y marqué a la policía, con la voz apenas audible. Creo que alguien me está siguiendo. No estaba segura de si el tipo que me estaba siguiendo podía escucharme, pero no me importaba. La policía actuó rápido. Llegaron en un abrir y cerrar de ojos. Hablaron con el hombre en el coche. Revisaron su identificación y confirmaron mi peor temor. Era un detective privado contratado por mi esposo. Cuando regresé a casa, temblaba, aferrándome al reporte policial. Aarón estaba tirado en el sofá, completamente ajeno a que su secreto acaba de ser expuesto. Aarón, grité, entrando por la puerta. ¿Qué demonios es esto? Se levantó de un salto, sobresaltado, sus ojos cambiando nerviosamente. Harper, un detective privado. Aarón, mi voz temblaba, apenas conteniendo mi rabia. ¿Me seguiste?, balbuceó, su rostro enrojeciendo con cada segundo, buscando una explicación. No, lo interrumpí, levantando la mano. No podía escuchar otra mentira. Ya no puedo más. Mi voz quebró, pero me mantuve firme. Tienes que irte. La boca de Aarón se cerró de golpe, sus ojos se abrieron como platos. Parecía que iba a discutir, pero en lugar de eso, agarró su abrigo y se fue sin decir una palabra. Me quedé ahí, sola, pero por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo, fue lo más honesto que había sentido en mucho tiempo. El día había comenzado raro, con Aarón fuera, la casa se sentía extrañamente silenciosa, ya no estaba su ruido constante, y aunque el silencio era un cambio bienvenido, se sentía raro. Mientras me acostumbraba, escuché un golpe en la puerta. La abrí y encontré al señor Freeman, el jefe de Aarón. Estaba bien arreglado, siempre impecablemente vestido, el tipo de hombre que parecía pasar tanto tiempo planchándose la cara como sus ropas. Nunca me había caído bien, pero ahí estaba, sosteniendo una carpeta llena de papeles. No está aquí, le dije, antes de que pudiera entrar. El señor Freeman frunció el ceño, claramente sorprendido. Tengo unos papeles importantes para él, relacionados con el trabajo. Suspiré. Si Aarón tuviera $1 por cada vez que algo es importante, viviríamos en una mansión. Bueno, no está aquí. Puedo dejarlos para que los recoja más tarde. Pensó un momento antes de asentir. Supongo. ¿Te importa si entro? He estado manejando durante horas. Su auto negro y brillante relucía tanto como su traje. No vi razón para no dejarlo entrar. Claro, dije, apartándome. Toma asiento. ¿Quieres un té? Se dejó caer, luciendo agotado. El té sería genial, gracias, Harper. Puse la tetera, echando las hojas de té en la olla con precisión. Solía amarlo, ser la anfitriona perfecta, pero entonces, por la ventana de la cocina, lo vi, fuego, el auto del señor
Freeman se estaba incendiando, las llamas lamiendo el aire como una celebración torcida. Rápidamente empujé la taza medio llena hacia él y corrí afuera, y ahí estaba, Aarón, mi esposo distanciado, de pie junto al desastre ardiente con una sonrisa demente en su rostro. Sus ojos brillaban con algo cercano a la locura. El señor Freeman, en shock, exclamó, mi coche, ¿qué demonios está pasando? Aarón ni siquiera lo miró, se giró hacia mí, su sonrisa ensanchándose como si esto fuera alguna especie de victoria. Oye, Harper, esto es lo que obtienes por robarme la vida, saluda a tu amante. Sus palabras estaban arrastradas, chorreando veneno. Pensaba que se estaba vengando por algún romance imaginario. El señor Freeman se quedó congelado por un momento, antes de que finalmente su ira lo invadiera. Aarón, ¿hiciste esto? El rostro de Aarón palideció al darse cuenta de la enormidad de su error. Su jefe, su esposa, su error catastrófico. Jefe, yo no sabía. El señor Freeman no lo dejó terminar. Le prendiste fuego a mi coche, pensando que pertenecía ¿a quién? Dios mío. Aarón, dije calmada. Yo tenía los papeles de renovación del contrato conmigo, considéralos, ¿y tu trabajo? Quemados. Has terminado. Aarón cayó de rodillas, pasando de la desobediencia a súplicas desesperadas. Por favor, señor Freeman, guárdatelo, respondió el señor Freeman fríamente. Voy a llamar a la policía. Las sirenas estaban a solo momentos. La calle se llenó de vecinos, policías y curiosos filmando el caos, mientras los oficiales esposaban a Aarón, con la tierra aún cubriéndole las rodillas del camino de entrada. Sentí un peso levantarse de mi pecho, un fuego extinguido, pero más desafíos aguardaban. El señor Freeman sacudió la cabeza, observando los restos chamuscados de su coche. La última vez que vi a Aarón, él miraba hacia atrás con los ojos muy abiertos, pánico reflejado en su rostro mientras los oficiales lo empujaban hacia el patrullero. De vuelta dentro, el silencio se sentía diferente, no vacío, solo, más ligero. Harper, cariño, llamó la abuela June desde la cocina. ¿Necesitas algo? Sonreí, negando con la cabeza mientras caminaba hacia ella. Tenía una forma de cortar a través del desorden de la vida. Abuela, estoy bien, pero debí haberte escuchado sobre Aarón. Estaba en el fregadero, secándose las manos. Cuando se dio la vuelta, me miró con una mirada llena de sabiduría. Oh, cariño, ¿cuándo vas a aprender a confiar en tus instintos? Me reí. No se puede discutir con los instintos de la abuela, dije. Más tarde, me tiré en el sofá, hojeando sin rumbo una revista. El silencio era un alivio, claro, aún había cosas que resolver, abogados, finanzas, pero por ahora, solo estaba yo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Mara, finalmente libre. ¿Quieres venir a unirte a mi fiesta en solitario? Su respuesta llegó rápido, en camino, trayendo pizza. El resto de la noche fue simple, sin drama, sin Aarón, solo pizza, mal TV y buena compañía. Me cambié a mis pantalones de sudadera más cómodos y me recogí el cabello. Finalmente, podía relajarme. El futuro tal vez no estuviera claro, pero seguro que se sentía mucho mejor que lo que dejé atrás. Sonreí, sabiendo que a partir de este momento, las cosas iban a ser diferentes, empezando ahora, con las nuevas cerraduras encajando en su lugar. Esta noche, la libertad sabía mucho a pepperoni y queso, y eso era más que suficiente para mí. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez, mantente sorprendida.